Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta. Pedimos, Señor, que estemos aquí y ahora, que no haya distracción, que seas tú alumbrando nuestro entendimiento, que la palabra que compartimos el día de hoy, que vamos a compartir, Señor, sea clara, que renueve nuestra manera de pensar, Señor, que la podamos comprender para aplicarla en el día a día. En Cristo Jesús, amén. Bueno, familia, vamos a compartir cómo tomar decisiones. Cómo tomar decisiones. Todos los días, todos tomamos decisiones, y de manera personal y como familia, todos los días tomamos decisiones. ¿Cuál es la diferencia? Hace 8 días compartimos que Dios te llamó para alumbrar tu entendimiento, para renovar la manera de pensar, es decir, quitar una cantidad de paradigmas, que es pasar de vivir por vista a llegar a vivir por fe. Entonces, para tomar decisiones hay técnicas en la parte natural, en el mundo natural, de los negocios y de la vida personal. Hay unas técnicas para utilizar y tomar las decisiones. Esas técnicas tienen un punto, llegan a un punto. Entonces Dios te llamó, se toman en cuenta esas técnicas, pero adicionamos algo nuevo, que es la presencia de Dios en nosotros, quitando las barreras de la mente. Recuerda que Dios lo que hace es que nuestra mente se expanda para una vida de fe. La fe está en nosotros y comenzamos a ver las cosas diferentes acorde a la palabra de esa relación a la cual Dios nos llamó. Entonces hay un cambio en la toma de decisiones porque ya está esa relación con Dios. El Evangelio, la relación con Dios. Entonces, esa manera de pensar que Dios va haciendo en nosotros es que venimos de un entorno social, de una familia, donde hablar de Dios y pensar de la relación con Dios son ritos, son penitencias, son formas de vestir, son lugares, sacrificios, ceremonias. Y pensamos que esa es la relación con Dios, y pensamos que ese es lo que hemos de hacer para conocer a Dios y conocer el Evangelio. Cuando Dios te llama y nos muestra que la relación con Dios es personal, que lo que hace es alumbrar nuestra mente para que esa estructura mental sea modificada por la palabra. Nuestra estructura mental es modificada por la palabra poco a poco, y pasa a mostrarnos claramente, y pedimos que hoy sea claro, que el Evangelio lo que va a hacer es que la estructura mental nuestra se renueva y va al hacer. ¿Qué es el Evangelio? Las decisiones. El hacer va poco a poco a ser diferente, porque nuestra manera de pensar es modificado por el Evangelio, vemos un mundo diferente y por ende la decisión que tomamos va a ser diferente. Entonces el Evangelio son decisiones, no ritos. ¿Por qué? Jesús, cuando vino, Cristo tomó cuerpo, Jesús habló e hizo énfasis en el hacer. Luego en el Evangelio hace énfasis en el hacer. ¿Por qué? Porque al final del día ya Dios nos dio todo, y hay un reino al cual Dios nos llama, que es para poderlo disfrutar, hacer. Entonces Dios nos llama, nos muestra el Evangelio, que es alumbrar nuestro entendimiento, lo vemos, pero no es para que quede una teoría en la mente y saber que soy santo, que soy eterno, que Dios dio la vida por mí, una cantidad de doctrinas que debemos de conocerlas, ser claras, pero ese no es el propósito. Es que Dios coge nuestra mente y la estalla, la hace que veamos más allá, para que nuestro hacer sea conforme a la palabra. Eso lo hace Dios. Entonces la toma de decisiones, Dios nos llamó, está lo natural, lo tenemos en cuenta, pero hay algo que es la palabra, que va a estar por encima de lo natural. La palabra va a estar por encima de lo natural al tomar decisiones. ¿Por qué?
Porque lo natural pasa, porque lo natural hoy es y mañana no es, porque lo natural nos hace ver cosas que no son. Y uno piensa que es así y no era así. Al pasar los días, eso se ve claramente y cambia. Entonces, ¿cuál es el cambio en tomar las decisiones? Dios nos llama para tomar las decisiones. ¿Por qué renueva nuestra manera de pensar? ¿Y por qué el evangelio no son ritos? Porque esa toma de decisiones, la palabra va a estar primero. La palabra de Dios es primero antes de lo natural. Primero es la palabra de Dios y luego natural. ¿Cómo si apenas estoy leyendo la Biblia hace 15 días, hace un mes, hace un año? ¿Cómo hago eso? Entonces ahí estamos los hermanos de la fe, que le compartió, que es más maduro. Y el maduro espiritual no es el que sabe más versículos. El maduro espiritual no es el que te recita las historias. El maduro espiritual, ¿quién es? No es el que anda con la camiseta, yo amo a Jesús, y anda con una Biblia para todo lado que porque ama a Jesús. Ese no es el maduro espiritual. No, ¿quién es? El que en el hacer, quítese la camiseta, que yo amo a Jesús, quítesela, guárdela, y que su entorno, pero ¿cómo hago para que el que no me conoce allá sepa que yo amo a Jesús? No, lo importante es que su entorno, que es su hogar, con su comportamiento, su esposo, su esposa, sus hijos, vean en usted que usted ama a Dios. Que cuando usted llega al trabajo se nota que usted ama a Dios. El hacer. Entonces oramos que el evangelio son decisiones que nos permiten disfrutar de una vida sobrenatural. Antes tomábamos decisiones por emociones. Tomamos decisiones por la estructura académica, la estructura profesional, lo que vemos, la estadística, y tomamos decisiones en todas las áreas, tanto personales como en la vida profesional. Se toman decisiones. Pero cuando llegamos al evangelio, Dios nos muestra y nos dice, sí, eso es, pero primero, mire la palabra, porque la palabra no pasa. Es que el evangelio, familia, está en nosotros y está en ti para guiarte. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué significa el camino? Hacer. Y ese camino es uno solo y va acorde a la palabra, que no cambia. Así el hombre nos presente otros caminos y nos diga que llegan al mismo lugar, no es real. Porque el camino es solo uno, que es la gracia del evangelio, que te va a permitir una vida sobrenatural aquí en la tierra. Una vida que solo brinda Jesucristo el Señor. Entonces, en esas decisiones, cambiando lo que hablamos hace 8 días, los paradigmas y las estructuras de la mente, pues uno dice, ¿cuándo tengo la oportunidad de hacer cambios en mi vida? Entonces lo primero que llega uno a la mente es, tengo que esperar el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Porque como vamos en agosto, los cambios son en diciembre para el nuevo año. Renovar la manera de pensar. En el reino, ¿cuándo es? Hoy. Y oramos para que usted hoy, este tiempo que se ha dado para usted, alabar a Dios y escuchar la palabra, es hoy, Señor, si usted vive en mí, si me llamó a conocer la gracia, si usted metió unas promesas maravillosas que yo no entiendo, esa vida tan maravillosa que usted dice que está en las promesas y yo no la veo por la situación que tengo y por el entorno que veo, la economía, las enfermedades, los problemas sociales, el trabajo, mi capacidad, todo lo que uno ve, Señor, pues yo quiero disfrutar de eso. Esa decisión es cada día. Cada día que te levantes, Dios te está dando una oportunidad porque ya te llamó para que tomes el camino. ¿En dónde? Decisiones, en todas las áreas. En tu parte personal, en la parte profesional, de empleado, de ocupación, de negocios, en la parte familiar, en la economía. Cada día es una oportunidad para usted decir, voy a hacer lo que dice la palabra. Que en las decisiones esté la palabra, voy a hacer. Entonces, las emociones van quedando poco a poco a un lado, porque dice que el corazón es
engañoso. Dice que el corazón es perverso. Entonces, si uno se deja por la intuición y lo que a uno le parece, pues toma decisiones que no son las correctas. Entonces, Dios nos llamó fue para conocer la verdad, que es poco a poco Dios transforma nuestra manera de pensar para que todos lleguemos a lo mismo, que es la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Que ante las circunstancias todos vemos lo mismo. Lo que dice la palabra, por fe. ¿Quién hace eso? Dios. No lo hace una persona obligándolo o por tratando de hacer una sugestión o engañando. Lo hace Dios en nosotros, que nos lleva a esa unidad de la fe ante las situaciones de la vida, cómo las vemos y cómo tomamos las decisiones. Para esto vamos a ir a una historia de un rey. Entonces vamos a estar en la historia del rey y en nosotros, que es tomar decisiones. Lo que hablamos hace 8 días. Estoy con la manera de pensar, o sea, yo leo la Biblia y todo, pero sigo tomando decisiones sin que Dios, como si Dios no me hubiera llamado. Sí, yo leo Biblia, hago estudios bíblicos y me congrego, pero cuando voy a tomar la decisión, la tomo de manera natural, terrenal, con mis emociones, la tomo en lo que veo, la tomo por mi estructura académica, por lo que dice la sociedad, por la tendencia, por la moda. Pero leo Biblia, asisto al estudio bíblico y me congrego. Entonces, Dios nos llamó a hacer un alto. Señor, si usted me llamó, es para alumbrar mi entendimiento y mi manera de pensar sea modificada. ¿Quién lo hace? Él. Por eso hemos de pedirle. Entonces, vamos a la historia de un rey sobre eso y miramos comparándolo al día a día nuestro. Vamos a hacer eso. Entonces, para ir, vamos primero a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que escribieron antes es como la historia del rey que vamos a leer. Y esa historia, lo que le pasó al rey, lo que él hizo y todo, pues es una enseñanza para nuestra vida. Es como cuando el padre le habla al hijo y le dice: mire, por ahí no vaya porque es que yo allá en ese hueco me metí. No se meta usted. Y el hijo va y se mete al hueco. Cuando está en el hueco, oiga, mi papá tenía razón. Si está para nuestra enseñanza, la historia es como un aviso que, ¿para qué lo va a hacer? Le estoy avisando que por ahí no es. Aparte está la palabra ahora que alumbra nuestro entendimiento. Pero hay una historia de alguien que vivió algo. O sea, no es necesario que a veces dice, no, es que es bueno yo vivir las cosas. Pues ¿cómo vas a vivir lo malo? ¿Cómo vas a vivir la dificultad, el problema, la angustia, si lo puedes evitar en la decisión antes de? Entonces Dios nos llamó a eso. Entonces, repetimos, Dios nos llamó. ¿Y para qué te llamó? El evangelio es el camino, que en las decisiones esté el evangelio, que está por encima de lo natural, por encima de la estructura académica, por encima de las emociones, de lo que sentimos, por encima. Por eso es una vida de fe, porque en lo natural uno dice, no, así no. La palabra dice algo y ¡pum!, caminamos. Y ahí vamos a estar seguros. Vamos a estar seguros. ¿Qué es lo que vamos a leer en la historia? Entonces, teniendo que es para nuestra enseñanza, entonces vamos a ir para que busquen en sus casas, lo apunten, en la semana lo lean, porque vamos a leer aparte solamente. Pero si usted quiere leer toda la historia, entonces lo encuentra. La historia es del rey Asa. El rey Asa está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Rey Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Esos 3 capítulos hablan del rey Asa. Y también hay
un corto referencia, que es lo mismo que está en ese Crónicas, en Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 15, del 9 al 24. Primera de Reyes, capítulo 15, del 9 al 24, es como el resumen de lo de Crónicas. Entonces, es la historia del rey Asa. Entonces, el rey Asa era rey de ¿qué? Era rey de Judá. Entonces, cuando usted lea Crónicas y Reyes, usted encontró una cantidad de reyes ahí en esos libros, y es porque Dios le dijo a David, cuando él cayó, que una de las disciplinas que el Israel iba a ser dividido. Como le había prometido a Salomón, entonces que en Salomón no iba a pasarle nada. Que esa división nomás Salomón partiera, que muriera, ahí Israel se iba a dividir en dos. Entonces, cuando usted lea la Biblia, usted va a encontrar que el rey del norte, que el rey del sur, que el rey de Israel y el rey de Judá. ¿Cómo así que es la división? Entonces, el rey del norte es Israel y el reino del sur es Judá. ¿Cuál es el reino de Judá o rey del sur? Es dos tribus, Benjamín y Judá. Esas dos tribus se dividieron y conformaron el reino de Judá. Asa era el rey de Judá. Entonces, ¿Asa de qué tribus era rey? Judá y Benjamín. Esas dos tribus se llamaban el reino de Judá o reino del sur. ¿Listo? El otro reino se llamaba reino del norte o reino de Israel. Lo conformaban 10 tribus. Y aquí vamos a hacer un alto para mirar algo pues de la historia que es bueno, porque cuando usted lo lea, pues vaya mirando el porqué. Entonces, el rey del norte, 10 tribus, que son los hijos de Jacob, ¿recuerda? Entonces, el hijo de Jacob, entonces dos son Rubén, son las 10 tribus, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Y hay dos que se llama Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son los hijos de José. Entonces vamos a repetir. Son 10 tribus. Son los hijos de Jacob. Jacob tuvo Judá y Benjamín. Esos dos se dividieron, hicieron la tribu, el reino de Judá, que es del sur. Los otros 10, el reino del norte, reino de Israel, se dividieron. ¿Y cómo se dividieron? ¿Cómo mantenían? Peleando. Listo. Entonces los 10 del reino del norte son los otros 10 hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Dab, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. Efraín y Manasés son los hijos de José. O sea que José no aparece en las tribus, sino que aparecen los dos hijos de él que se llaman Efraín y Manasés. Ellos dos reemplazan si usted no ve, ahí en los nombres no nombramos Leví, porque los levitas no tenían tierra. Entonces, como no tenían tierra, los levitas no están aquí en esta de las 12 tribus. ¿Sí? Porque no tenían tierra. Entonces no están las 12 tribus. Y como no están los levitas y no está José, entonces Jacob, cuando bendijo los hijos de José, que ya iba a morir, le dijo que Manasés y Efraín iban a ser como Rubén. O sea que como si los hubiera tomado él como ¿qué? Como hijos. Y entonces queda José aparte, queda Leví porque era un levito que no tenía tierra, y entran los dos hijos de José como cabezas de tribu. Entonces por esa es la razón que José no está Leví, y aparece Efraín y Manasés. Entonces está la historia, repetimos, se muere Salomón, se divide el reino como Dios dijo, 10 tribus a un lado, 2 tribus al otro lado. Cada reino tenía su rey.
Entonces, la historia comienza en 2 de Crónicas capítulo 14. ¿De qué vamos a hablar? Tomar decisiones. ¿Qué es el evangelio? Tomar decisiones. El evangelio no son ritos, no, que voy a hacer un rito, no. El evangelio que una penitencia, no. Por eso la gente hace ritos, penitencias, ceremonias. ¿Y cómo son las decisiones? Pero yo hago ritos, yo hago penitencia, yo hago ceremonias, pero las decisiones no tienen en cuenta la palabra. Adicional nosotros la leemos todos los días, yo la leo todos los días, estudios bíblicos hacemos, asisto una vez a la semana, me congrego el domingo. La decisión, madurar, la decisión, nuestra mente tiene que ser claro hoy, que Dios alumbre nuestro entendimiento, que venga, Dios me llamó fue para la decisión, Dios te llamó para la decisión. Yo soy el camino, o sea, el camino es acción y la acción es una decisión. Por eso Dios hace en tu mente. ¿Para qué? Para alumbrarla y usted ve todo diferente, y al ver todo diferente en el interior, su acción es diferente. Pero usted hace un rito, una penitencia, un sacrificio, y usted lee la Biblia y lo lee con altivez y no le pide a Dios que le alumbre, pues ¿cómo va a ser la acción? Natural, terrenal, llena de emociones, por la moda, por la tendencia, por las costumbres, por lo que me dice la sociedad. Entonces Dios te llamó a todos nosotros y debemos de orar que sea claro hoy que es decisión. Que usted le diga, oiga, ¿y usted dónde es? ¿El evangelio qué es? Decisiones. Es cómo es así, ¿cómo? Pues la palabra. Por eso David dijo, lámpara y lumbrera. Por eso David dijo, que alumbres mis tinieblas. O sea, venga, si usted no me muestra el camino, me enredo. Y él lo vivió, porque David salió un día aterrado de su palacio y tomó una decisión equivocada. Y nos pasa, claro, porque es que están las emociones. Y si yo no, y están las obras de la carne, y si yo no tengo en cuenta la palabra, derecho al precipicio. Lo hermoso que es del precipicio Dios nos trae, ¿no? Nos saca. Pero ¿cómo lo saca uno del precipicio? Pues raspado, sucio, vuelto una nada. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó a alumbrar el entendimiento y disfrutar una vida plena en la tierra. Mira, plena, sobrenatural, maravilloso, que usted se sienta feliz cada día, independiente de los entornos. No, eso es imposible. Estructura, manera de pensar. Dios te llamó a coger la mente y explotarla, alumbrarla, ver la palabra en medio de un mundo que no conoce a Dios. Pablo dijo, para vergüenza vuestra, no conocen a Dios. Y le dijo a los judíos, ¿y los judíos qué decían? ¿Cómo va a decir si somos su pueblo? Pero Pablo nació, creció y estudió y era judío y se dio cuenta que ese no era. Dios, la misericordia que ha tenido con nosotros, le pedimos que si usted regaló 2 horas para usted, tiempo con Dios, dígale, no Señor, yo quiero cambiar mi vida. ¿Y cómo cambiamos la vida? ¿Qué hago? Es la única manera, no deseos, no es que yo quiero, yo anhelo, yo deseo, yo hablo, no. ¿Qué haces? Y ese hacer es primero la palabra y luego lo natural. Para eso te ejercitas y Dios te llamó para eso poco a poco. Y si yo lo sé, entonces le pido dirección a Dios y a la persona que me invitó le digo, mire, tengo una decisión que no la veo clara, cuénteme. La otra persona madura no le va a hablar de algo que él se imagina. Él te va a llevar a un versículo y te lo va a mostrar. Mire, lea ahí el versículo. Todos los fundamentos de la vida está en la Biblia. Él te lo va a mostrar. Y ya es orar nosotros poder hacer lo que dice el versículo. No lo que vemos, no lo que sentimos, no lo que creemos, no la sociedad, no la tradición, lo que dice la palabra. ¿Y eso quién lo hace? Dios que vive en ti.
Entonces es hermoso, este tema es maravilloso. No tienes que esperar al diciembre 31, hoy. Y al otro día, hoy. Y al otro día, hoy. No tienes que esperar el 1 de enero para hacer promesas. No, el reino es de hacer y es hoy. En todas las áreas. ¿Qué quieres? Coge el camino. ¿Será que Dios miente, familia? Coge el camino. No importa qué tan lejos estés, Dios te llamó al camino. Lo importante es el paso. Y al otro día, y usted comienza a ver todo. Oiga, ¿cómo así? ¿Dónde estaba eso? En tu interior. Rey Asa, segunda de Crónicas, capítulo 14:2. Rey Asa. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Cómo empieza el versículo? Hizo. Hacer. La palabra dice, no es de ser tan solo oidor, sino hacedor. ¿Qué hizo Asa? Recuerda que él vivió en el tiempo de la ley. O sea que Asa hizo lo que a Dios le agradaba acorde a su época. Entonces nosotros estamos en el tiempo de la gracia, el pacto de gracia, somos el pueblo gentil. Entonces usted, ¿cómo hacer su hacer? Agradar a Dios. Dios te llamó para que en lo más profundo de nosotros comience algo que es vivir para Dios. Y eso no es religiosidad. Vivir para Dios, como es hacer, vivir para Dios es que el esposo va a hacer lo que dice la palabra. La esposa fue llamada el hacer, va a hacer lo que dice la palabra. ¿Usted se imagina una relación donde el esposo hace lo que dice la palabra, no lo que siente? Que le fue mal en el trabajo y llegó, no, es que me fue mal en el trabajo. ¿Y cómo llega al hogar? A explotar. Porque está haciendo por emociones. Ay, entonces no siento emociones. Claro que sí, pero la palabra dice, eche en Dios las angustias. No la puede echar en la esposa, no la puede echar en los hijos. La esposa igual. Si hace lo que dice la palabra, que es respetar al marido, amarlo. Ay, pero mire lo que hizo. No, ¿qué dice la palabra? Va por encima de lo que vemos. Pero nosotros, ¿qué nos pasa? Primero, ¿qué veo? Y luego la palabra. Y lo que veo tiene más peso que la palabra. Y así no es. Es primero la palabra, eso tiene más peso que lo que veo, lo que siento, lo que me dicen. Para eso, la relación con Dios. Para eso Dios te llamó, no religiosidad. Cuando uno comienza a ver eso, dice, Dios mío, no, pero es que yo necesito hablar con usted todos los días. Porque eso, venga, ¿en dónde me hablan de eso? ¿Será que en la universidad te hablan de eso? ¿Será que en el colegio te hablan de eso? ¿Será que en el trabajo te hablan de eso? No, por eso debemos de congregarnos, sea presencial o sea virtual. Porque es que el evangelio, familia, es hacer. Lo demás es del hombre. Lo demás es idea del hombre. Es hacer. Entonces, pero somos humildes y lo necesitamos. Entonces Asa hizo lo bueno. Entonces, ¿qué era lo bueno en esa época? Pues que el pueblo de Israel mantenía ídolos. Entonces, ¿qué hizo? Pues los tumbó. Pero como eran muchos, pues tumbó algunos, otros le quedaron. Dijo, mire, no son los ídolos, es Dios. ¿Qué más hizo? Fortaleció las ciudades. Y con todo eso, como él comenzó a hacer todo eso con el pueblo y tener en cuenta a Dios, le dijo que era Dios, Dios le dio paz a Judá. ¿Judá quién son? 2 tribus, Judá y Benjamín. Es 2 tribus y él era el rey. Entonces, con todo eso, miremos cómo le fue a Judá. Segunda de Crónicas 14:7. Dijo, por tanto, a Judá, ¿quién? El rey Asa. Edifiquemos estas ciudades y en
y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras. Ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, a nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces Asa le dijo al pueblo: venga, primero es Dios todo, quitemos ídolos, quite eso, no haga nada hacia los ídolos, todo es con Dios. Y Dios les dio paz y prosperó el reino de Judá, porque Asa estaba buscando a Dios. ¿Sí? En medio de esa prosperidad que estaba, segunda de Crónicas 14:8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000, o sea, de la tribu de Judá 300,000 hombres, y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. ¿Cuántos sumaban los guerreros diestros del reino de Judá? 300,000 de Judá, 280,000 de Benjamín, 580,000. Tenga en cuenta eso era lo que tenía él, y eran diestros, o sea que eran buenos guerreros. Tenía eso. Entonces va avanzando la historia, el pueblo prospera porque el rey Asa busca a Dios, le dice al pueblo que es Dios y Dios los hace prosperar. El hacer. Entonces, avanza la historia, llegamos a segunda de Crónicas 14:9. Y salió contra ellos Será etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Maresa es un lugar, y le dijo al rey de Judá, Asa, que venía a acabarlo a él y que le saliera a Maresa a pelear. ¿Con cuánto llegó el etíope? Con 1,300,000 carros. ¿El rey Asa tenía carros? No. ¿Y cuántos hombres tenía? Posibilidades de que él le gane al etíope, ninguna. En lo que se ve, una decisión. ¿Qué va a hacer el rey? Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a pelear. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión tiene usted cada día en lo que se ve? En la economía, en la familia, en su trabajo, en sus negocios. Sí, por ejemplo, la economía que está tan convulsionada, la parte social, todo el mundo. Entonces, todo eso, ¿qué decisión va a tomar? Entonces, el rey Asa, lo que ve, cero. ¿Cómo va a ganar él? ¿Qué decisión tomamos cada vez ante las cosas? Segunda de Crónicas 14:11, vamos a ver qué hizo el rey Asa. Segunda de Crónicas capítulo 14 versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué hizo Asa? Orar. Tengo el problema. Antes de la decisión oró. ¿Qué le dijo? Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo. Entonces, nosotros, lo primero, ante toda decisión, hay que orar. ¿Cuál es la diferencia antes que Dios te llamara? Ahora. No, es que yo tomaba decisiones. No, es que ya Dios te llamó. Y Dios te llamó, dice, David dijo, el Señor es mi pastor. Y nosotros repetimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace un pastor? Por aquí. Es por aquí. Es por aquí. ¿Qué hace la palabra? Es por aquí. Ah, pero la sociedad, no, es por aquí. Pero mi estructura académica, no, es por aquí. Pero ¿y lo que siento? No, es por aquí. Un ejemplo, los conflictos en los trabajos, en la familia, hablando de familia extendida, en el hogar, padres, hijos, suceden muchas cosas, pero la palabra antemano nos dice que debemos de perdonar,
que usted no puede ni guardar rencor, ni amargura, menos vengarse, menos hacer cizaña. En estas semanas pasadas vimos lo que Dios aborrece. Y de las cosas que aborrece Dios, ¿qué es? El que mete cizaña entre hermanos. Hermanos de la fe y hermanos de sangre. Tanto de sangre como de la fe. Dios aborrece eso, el cizañero, el que ve, ¿usted sabe esto? Oye, él dijo esto y disfrutan con eso. No, ya, bendecido, ya Dios lo llamó a nosotros. Entonces, ante los conflictos, pues hay que perdonar. No, pero es que yo siento. No es lo que sientes. No es lo que sientes. Si usted se va por lo que sientes, pues va y le pegas un golpe. Y si le pegas un golpe, el otro te lo devuelve. Y como usted es más fuerte, saca un cuchillo. Y una tragedia. ¿Y por qué la tragedia? Lo que sentí. Es que yo sentía. Y después de todo eso, eso que sentía como una espuma, se baja y uno, ¡ay, lo que hice! La palabra nos equilibra, nos da equilibrio. Está lo que siento, está lo que veo, está lo que me dicen y está la palabra. ¿Recuerdan las historias, las 3 historias que vimos de lo natural de los negocios? ¿Teclas? ¿Quitar las teclas? Nunca. Todo el mundo quiere teclas. Resultaba que nadie quería teclas, pero él estaba convencido de eso. Nuestra vida, familia, la palabra dice que es de perdonar. ¿Qué vamos a hacer? Simple, es simple, perdona. No, pero ¿cómo si mira lo que me hizo, lo que me habló y todavía sigue hablando? No importa. Tomar decisiones en la palabra, perdono, ya, punto, no más. Es que, ¿qué quieres? Buscarle algo tan simple, y oramos que lo podamos ver. Simple, porque al perdonar, nuestra alma, que es donde está la vida, entonces no hay resentimiento, no hay amargura. Y usted comienza a andar liviano sobre la tierra, liviano, sin necesidad de ponerse a soltar cosas. No, te perdona. ¿Por qué? La palabra lo dice. Porque Dios que vive en ti te alumbra el entendimiento y te lleva a eso. Pero para eso Dios te llamó. Entonces no debemos de leer la palabra, estudio bíblico y congregarme, y cuando voy a hacer, todo lo tengo, puras historias. Sí, yo me sé la historia. Yo me sé ese versículo. Y cuando voy a hacer rencor, resentimiento, amargura, pues no perdono. Pero bendecido, la palabra dice que perdono. No, usted no sabe lo que me hizo. Pero ahí dice, mire, perdona como Cristo perdonó. No. ¿Quién lo saca de ahí? Dios, que coge la mente y te la explota y ves lo hermoso que es perdonar. ¿Y por qué te llamó a la verdad? Y nos salimos de todo, y es fácil, simple. Entonces el rey Asa clamó a Dios y le dijo a Dios que Él es quien le ayudaba. ¿Qué dice la palabra? Y lo compartía Dora al inicio. Podemos decir confiadamente, Dios es tu ayudador. Dios es tu ayudador en todo, para tus negocios, para tu parte emocional, Dios es tu ayudador. Para tu parte familiar, Dios es tu ayudador. Para el trabajo, Dios es tu ayudador. Él es tu ayudador. Fíjese que Asa, cuando oró, ¿sí? Él le dice, usted es Dios y puede ayudar al poderoso como al que no tiene fuerzas. Y cuando vamos a la palabra dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces uno emocionalmente se baja. Pero si usted cada día hablas con Dios, Dios te levanta. ¿Y por qué? La palabra lo dice. Y usted comienza a tener una vida diferente, porque es que usted está en una relación con un Dios vivo que está en ti, que hace alumbrar el entendimiento, cambiar la estructura mental de lo que se ve a pasar a lo que no se ve, que es la palabra, una vida de fe, donde usted hace lo que dice la palabra por fe.
Dios te llamó para eso. Eso lo hace Dios, no lo hace el hombre. Entonces él le clama y le dice que él es el Dios. Y mira cómo termina la oración. No prevalezca contra ti el hombre. ¿Contra quién venía el etíope? Era contra Asá. Y Asá le dice, a ese etíope viene contra usted, Dios, que no prevalezca. Si usted nota cómo habló Asá, fue como habló David cuando fue a enfrentarse a Goliat. Lo mismo parafraseado en diferentes palabras. Entonces Dios te ayuda. Entonces si Dios es mi ayudador, comienza a pensar, ¿usted tiene a Dios como a su ayudador o lo tienes como un ser lejano y que te condena y que no te ama y como que no? Dios es tu ayudador en todas las áreas. Entonces el rey Asa, ¿qué hizo? Oró. ¿Qué es lo primero que hemos de hacer nosotros ante cualquier situación? Orar. ¿Por qué? Cuando oras, Dios, por medio de la palabra, te va a poder mostrar qué es. Te va a mostrar la persona con quien puedes hablar, porque recuerdo un hermano maduro que te diga, oiga, ¿qué dice la Biblia? O usted al leerla, Dios te alumbra el entendimiento, te permite ver, es por acá. No importa lo que siente, no importa lo que veo, no importa nada, es qué dice la palabra. Entonces la decisión, esa decisión de salir a la guerra, pues no era lógica, no era normal. Y cuando usted lee la historia, pues Asa se fue al sitio y Dios, ¿qué hizo? Pues el milagro. Segunda de Crónicas 14:12. Segunda de Crónicas capítulo 14 versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Entonces, Dios le dio la victoria a Asa. Lo primero que hizo fue orar. Nosotros tenemos las situaciones y nosotros en la congregación hacemos énfasis en orar, contarle a Dios y pedirle dirección, y la gente dice, no, es que yo necesito una solución, ¿usted para qué me manda a orar? Y hay gente que se molesta. La oración es el privilegio más grande que tienes. Es que estás hablando con el dueño del letrero, no está hablando con un intermediario que vive en ti y que te llamó y que lo conoce todo lo de tu vida. O sea, es que cuando usted le cuenta a alguien, no, él conoce y él sí sabe qué es lo mejor para tu vida. Él. Entonces usted tiene decisiones sobre personas, trabajo, negocios, todo. Recuerda que yo le he compartido que cuando estaba en la parte comercial, yo oraba para que Dios formara mi equipo de ventas y lo hacía. Sobrenatural. Pues a mí me tocaba hacer lo que me correspondía, pero una de las oraciones, Señor, un equipo de ventas, Señor, porque es difícil. Y Dios lo dio, nunca nos dejó avergonzar y siempre arriba. Y gente que todavía sigue ahí y gente que nunca pensaba que fuera vendedora y Dios los colocó arriba. Eso, Dios es tu ayudador y hay que orar por todo, por la salud, por todo, por el esposo, no, que no cambia, la esposa que no cambia. ¿Qué dice la palabra? Que no debemos de desmayar en la oración. Entonces, Asa vio el milagro y continúa la historia. Pero las situaciones del día a día, pues a uno lo pueden bajar. Y Dios le envía un profeta a Asa. El hombre venía como, pues todo bien, pero como con el ánimo bajo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Entonces envía a Azarías, un profeta, y le dice a Azarías, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Porque recuerda que él venía prosperando y creciendo y tomando territorio y mejorando las ciudades y quitando los ídolos. Pero manejar el pueblo pues se desgasta, y entonces Dios le dice, no desista, siga que va bien, y todo lo que haga sus manos hay recompensa. Todo lo que hacemos nosotros tiene una recompensa.
Que es que a veces nosotros queremos una recompensa que, hablándole económicamente, del trabajo, grandota. Y llega pequeñita y, no, toda labor tiene fruto, dice. Toda obra de las manos tiene un fruto. Y cuando llegue a nuestras manos, no podemos de ser desagradecidos, sino, gracias, Señor. Que quiero un fruto más abundante, Señor, ¿qué tengo que hacer? Para la obra de la mano que llegue más. Pero toda obra llega y da ánimo. Entonces Dios le manda por medio del profeta y le da ánimo. Ahora, para dar ánimo a nosotros, ¿Dios va a enviar a alguien? ¿Usted necesita un intermediario para que te dé ánimo? Pues si un hermano en la fe puede darte palabra, pero la palabra está en ti. Entonces el hermano en la fe te da la palabra está en ti, y esa palabra te cobra ánimo. Pero adicional, cada día Dios te da el privilegio de hablar con Él y leer la palabra para que ese ánimo que cada día por cualquier circunstancia de la vida vaya uno menguando. ¿Por qué? Porque a veces uno espera mucho de las personas y no dan lo que uno, yo pensé y no. Y entonces, ¿qué pasa con el ánimo? Tanto esfuerzo y yo esperaba a esta persona eso en todo, familia, amigos, laboral, en todo. Piense en todo. Eso lo desfallece uno. Entonces, cada día leer la palabra, Dios te da ánimo. Dios lo hace en tu alma. El hermano en la fe que llega a darte la palabra, pues te da ánimo. Pero no es el que te da ánimo, es Él, es la palabra. El profeta llegó con una palabra al rey. Y Dios, que vivía fuera del rey, generó ese ánimo para que él siguiera. Pero es Dios. Entonces nosotros cada día por eso hemos de leer la palabra y orar. Pero la decisión, no tengo tiempo. Y después ando de mal geniado, ando preocupado, ando angustiado, ando desesperado. Porque quedo viviendo por vista. Porque la decisión que es leer la palabra cada día y hablar con Dios, pero ¿cómo voy a hablar con Dios y leer la palabra? ¿Usted no sabe que estoy en una maratónica de Netflix? 3.600 capítulos. ¿A qué hora voy a leer y hablar la palabra? No. Entonces nos enredamos en un mundo de tantas cosas que la decisión más importante que usted debe tomar cada día, ¿a qué horas? No importa. Hablar con Dios y leer su palabra. Eso es cada día. Si no lo estás haciendo, mira lo hermoso. Hoy. Decisiones hoy. Es lo primero que debemos de hacer. Si no lo estamos haciendo, pues bendecidos. No, yo oro cada 8 días por la semana. No. Es cada día. ¿Y por qué? Porque es que el reino no es cada 8 días. El reino es hoy. Pedimos a Dios que sea claro, es hoy. O sea, usted hoy debe leer la palabra y orar. Si lo hacemos y si usted comienza a hacer, está en la comunidad y comienza a leer el versículo del medio de la mañana, ejemplo, la fidelidad que fue ayer, al mediodía usted lee otra porción de la fidelidad que es diferente y en la noche lee otra porción que es diferente de la fidelidad, pues usted si leyó esos 3 versículos y todo, cobra ánimo, dice, oiga, Dios es fiel y habla y tengo este problema y tengo allá pero usted es fiel, entonces cobras ánimo para el otro día levantarse con la fuerza de Dios. Pero debemos de tener esa relación en la cual Asa lo tenía y lo mandó a que le diera ánimo. Entonces, siguiendo la historia, segunda de Crónicas 15:8, cuando oyó lo que le mandó a decir el profeta, Dios por medio del profeta, segunda de Crónicas 15:8, mira lo que dice. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta, Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Cobró ánimo y quitó. Acción. Porque él había ganado un terreno
el de la guerra con el etíope se quedó con un botín. Cuando usted lee la historia, ese botín se lo ofrece a Dios y sigue lo que le corresponde. Entonces, en nuestra relación personal, en la relación con la esposa, la mujer con su esposo, con los hijos, uno tiende a desfallecer. Al usted cobrar ánimo, usted al otro día continúa de cero en esa relación, remando, o en su negocio, o con los empleados, o en su economía personal. Pero es que yo no salgo de deudas. Tienes que tomar una acción, una decisión, conforme a la palabra en la economía. Una decisión es ser diligente. ¿Y qué es ser diligente? Lo opuesto a negligente. ¿Y qué es negligente? Hacer las cosas a medias. Entonces usted puede preguntarse, oiga, yo como que estoy haciendo las cosas a medias. Negligente no prospera, diligente prospera. Con una acción que usted diga ser diligente, hacer todo con su capacidad, la suya, no la del otro. Oiga, yo tengo esta capacidad y estoy como a medio ritmo. Entonces, y en la oración, Señor, otro medio, ideas, ¿qué hago? Cambiar el empleo, un aumento, ¿qué hago? Si usted le ora todos los días a Dios, dice que pronto responderá. Una acción. Son las acciones. Entonces, ¿qué hizo Asa? Cobró ánimo y siguió con la labor. Tomó una acción. Entonces sigue avanzando. Y a tal punto es eso que hace el rey que cobró ánimo y comenzó a quitar, es que vio a la mamá del rey de Asa. Segunda de Crónicas 15:6. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. Él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿La mamá qué estaba haciendo? Era idolatría, estaba en idolatría la mamá. Y tenía, dice, la depuso de su dignidad. ¿Qué es dignidad? Como un cargo del reino. Entonces ella tenía una dignidad en el reino y le dijo, pues venga mamá, nosotros tumbando aquí todo y usted haciendo ese ídolo, allá adorándolo, y usted es mi mamá. Y entonces el ejemplo para el pueblo fue y le tumbó la imagen, se la quitó y le quitó la dignidad. ¿Cuál es la dignidad? La dignidad la encuentras en Primera de Reyes 15:13. Apúntelo. Primera de Reyes 15:13. La dignidad que ella tenía, ahí la encuentras. La dignidad se llamaba reina madre. O sea, el título. Mire todo lo que hizo Asa. Tomó decisiones para lo que le decía Dios en su momento. Uno diría, no, pues con todo eso, firme. Asa un tenaz. Primero Dios. ¿Y cómo le fue siempre en su vida? Bien. Entonces, no importa la situación que estemos viviendo hoy. No esperes al 31 de diciembre. Por favor, no espere el 1 de enero que, yo tengo que cambiar algo en el trabajo o en mi vida o en la familia. No espere el 31 de diciembre. El reino es hoy. Cada día es una oportunidad para tomar las decisiones conforme a la palabra. Dios te llamó para eso. ¿Y cuál es la primera decisión? Comienza a hablar con Él y leer su palabra. Es la primera decisión. Segunda decisión, ser humilde y decirle, Señor, usted no, muy inteligente, usted todo muy capaz, organizado, lo necesito. Necesito que me guíe, porque es que las emociones me han metido en los problemas. Por vivir por vista, creo que algo bueno y qué problemas, porque por ahí no era. Señor, yo quiero, su palabra me dice que voy a estar cada día mejor, entonces yo quiero vivir por fe. Entonces son decisiones en una relación personal. Entonces la primera decisión que puedes tomar hoy es esa relación real, usted con Dios a solas. Lo de Mateo 6:6, Dios no miente. Lo que usted hable con Dios en secreto, en público va a ser la recompensa.
Como congregación lo que hemos de animarnos unos a otros. No son ritos, no son penitencias, no son sacrificios, no son días especiales. Díganos lo que nos diga la sociedad, la tendencia o la moda. El evangelio es el mismo. Acción. No hay que ser solo oidor, sino hacedor. Cuando oímos y no hacemos, solamente nos engañamos uno mismo. Y uno no disfruta, y Dios te llamó a disfrutar. Entonces sigue la historia de Asa, y llegamos a 2 de Crónicas capítulo 16. Ya vimos el 14, vimos el 15, que tomó ánimo y siguió con su labor. Otra situación, 2 de Crónicas 16:1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasá, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, ¿qué hizo el rey Baasá, que era de Israel? O sea, de las 10 tribus. ¿Qué hizo contra el rey de Judá? Bloqueo económico, hablando de hoy. Nadie entra, nadie sale. Bloqueo económico. ¿Qué problema? ¿Qué hacer? Si hemos leído la historia, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Asa? Con todo lo que hemos hablado. Pues dijo, el oro ahí mismo, el oro y buscó a Dios. Fue lo que hizo. Y eso nos muestra una enseñanza que hablamos siempre, que no importa en los años que usted lleve en la palabra, en la relación con Dios, debemos de ser humildes porque cada día lo necesitamos igual. No porque usted lleve 20 años en una relación personal fuerte, necesite menos de Dios con el que llegó hoy a una relación con Dios. Mira lo increíble de esto explota la mente. El que comenzó la relación con Dios hoy, necesita igual que el que tiene 20 años en una relación permanente con Dios, idéntico. Y uno dice, no, pues que el de 20 años está fuerte, está bien. No, así no es el reino, lo necesita igual. Porque en el primer momento que vea la situación, pasó de vivir por fe a vivir por vista. Dios te llamó a una mente, renovarla, que es tener en cuenta la palabra. ¿Y no le parece eso simple? Pero no, eso no es simple. Tener en cuenta la palabra en tus decisiones, no emoción, no lo que veo. Entonces, en el hogar, el hombre, la palabra, el hombre la lee y dice cómo debe tratar la mujer. Y eso es sin importar cómo se comporte la mujer. No hay asteriscos. Y la mujer, ¿cómo debe comportarse con el hombre? Dice sin asteriscos. ¿Uno qué hace? Le coloca todos los asteriscos. Uno, se le enreda la vida. Ay, yo quiero tener un hogar bonito, chévere, todo bien. Haga lo que dice la palabra. No, pero es que mire los asteriscos, letra menuda, eso lo está colocando usted. Uno se lo coloca, no lo dice la palabra. Familia, cada día más la violencia intrafamiliar, lastimosamente y con dolor en el alma, se ve más en el cuerpo de Cristo. Si en el cuerpo de Cristo leemos palabra, oramos, decimos que somos temerosos de Dios y hay violencia intrafamiliar, imagínate qué hay donde no hay esa relación con Dios. Pues mira el mundo cómo está. Dios te llamó a hacer luz. Dios te llamó a disfrutar del reino. No ritos, no penitencias, no saberse historias de memoria, no me sé el versículo de memoria en la página tal. No, es que alumbre tu entendimiento y lo explote para vivir por fe. Voy a hacer lo que dice la palabra. No, que siento esto. Señor, siento esto, se lo he hecho a usted y hago lo que dice la palabra. Es la única manera. De resto, vamos a seguir como el otro ejemplo de la Biblia, que está para nuestra enseñanza. ¿Qué hizo el pueblo de Israel durante 40 años?
en el mismo círculo, y ahí estaba la entrada, ahí, y los tuvo aquí, y no la vieron. Y uno está así en la vida, uno dando vueltas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y ahí está. Pero venga, lo único que tiene que hacer es esto. No, pero uno, por hacer lo que uno ve, oiga, no, por lo que uno ve, por lo que siento, por lo que veo, por lo que siento, por lo que me dicen, por la estructura que he adquirido, por los estudios, los viajes, lo que sea. Y la palabra, pero yo la leo. Dígame, yo la leo, diga, ese versículo está en la página 3250 en el renglón 4. Eso no sirve. Familia, una mente humilde, alumbrada por la palabra, hacer. No que siento, no que me dicen. El ejemplo del hogar, el ejemplo del trabajo. ¿Qué dice la palabra? Funciones. Usted órele a Dios, ¿qué funciones tienes a dar a la tierra? Si usted es empleado, si es empresario, si tiene todo lo que usted tiene, usted lo da y vive pleno. No importa qué digan los otros, no importa. Entonces, familia, dar vueltas. Entonces, el problemita que tenía, ¿recuerda cómo está? Bloqueado. Entonces, uno tiene hoy problemas económicos, familiares, sociales, en su trabajo. Usted tiene problemas como ese. Entonces, ¿qué hago? Entonces, uno primero que recurre es a lo natural y todo. No, lo primero que tienes que hacer es orar. Familia, pero no es no oírlo, no es leerlo, es hacerlo. Hacerlo. Entonces, vamos a ver qué hizo el rey. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 2 y 3. Vea el problema económico, ¿no? Cercado, bloqueo económico. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 2 y 3. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real. Sacó el oro y la plata, o sea, sacó el billete. Y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, entonces le envió ese dinero, el oro y la plata se la envió al rey de Siria, y le dijo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. O sea que ese rey, ¿con quién estaba? ¿Con quién estaba el rey de Siria, Ben-Hadad? Con Israel Baasa. Y dice, entonces yo le mando más plata. ¿Y cuánto le está dando? Yo le voy a enviar más, ahí le envié. Y véngase y esté a favor mío y quítemelo de ahí, porque estoy bloqueado. Pues sí, señor. El otro recibió su billete, se vino y lo quitó. Lo quitó. Entonces se arregló el problema, el rey Asa comenzó otra vez a crecer, a fortalecer las cosas. ¿Solucionó el problema? Claro, sí se solucionó. ¿Cuál fue el problema? Fue una idea natural. Fue una idea que él se le ocurrió. Tengo el dinero, tengo la plata, pues yo le mando el dinero al de allá y que venga y que me quite este problema. Y sí, funcionó, le quitó el problema. O sea, uno dice humanamente, pues el tipo muy inteligente. Pero ¿cuál fue el problema? No oró. Primero no oró. ¿Qué había hecho antes? Había orado. Y entonces mira lo que hace Dios. Entonces, al avanzar la historia, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 y 8. En aquel tiempo vino el vidente Anani. El vidente se le llamaba también al profeta. Bueno, no era un brujo, no. Vidente le decía al profeta. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, el rey de Judá, y dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Mira lo que le recuerda el profeta, Dios por medio del profeta Asías. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo,
porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él te los entregó en tus manos. ¿Qué hizo Dios por medio del profeta? Le recordó, venga, ¿usted qué le pasó? Venían unos más numerosos y todo, usted se apoyó en mí y vio la victoria. ¿Cómo ahora, que era menos el problema, se olvidó de mí? ¿Qué sucede cuando Dios nos llama? Bendecido, humildad, todos los días presentarle todas las cosas a Dios. Señor, diríjame, guíeme, ayúdeme, muéstreme, todo. Es un tiempo con Dios usted que es el más valioso, que antes no lo hacíamos. Y que no lo hace la sociedad. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque Dios no lo ha llamado. Dios te llamó a ti. Y si Dios que nos llama a nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Pero tenemos que hacer, somos nosotros que nos llamó a una relación con y decirle, vea Señor, tengo este problema en el trabajo. Quiero cambiar de trabajo. Quiero otro negocio. Quiero otro empleo. Quiero un ascenso. Quiero estudiar. Señor, guíeme, muéstreme qué va a hacer en el hogar, en la economía, con sus hijos. Si usted es soltero, entonces que todo lo que usted quiere, Señor, guíeme, muéstreme. Pero nosotros pensamos, como el mundo no lo hace, pensamos que ese no es el camino, cuando ese es el camino. Jesús dijo, la necesidad de orar y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Entonces, orar es hablar con Dios sus cosas. Cada uno tiene cosas diferentes. Recuerda que los anhelos y las metas, los deseos del corazón de cada uno de nosotros es diferente. No anhele lo del otro, anhele lo suyo. Sí, lo que usted desea. Señor, yo deseo esto. Ah, bueno. Y le cuenta a Dios. Entonces el rey le recuerda, 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, una disciplina. Asa, usted no me tuvo en cuenta, solucionó algo por su capacidad, que sí lo solucionó, no hubo problema, pero no me tuvo en cuenta a mí, yo lo había llamado. Yo lo coloqué ahí. Entonces, ahora usted va a tener ¿qué? Guerra. Entonces, de ahí en adelante la vida, ¿sabe cómo fue? Guerra en guerra. Pero mira lo que le dice, locamente has hecho, tomado una decisión. Y eso le pasa a uno. Uno toma decisiones ¿qué? Locadamente, por lo que vio, por la emoción, lo que dice, uy, y después es que metió ahí, Señor, ayúdeme. No, es ayúdeme antes. Y todo nos pasa. A Saúl, Dios le dijo lo mismo por medio del profeta. Alocadamente has hecho, Saúl, porque tomó una decisión por la presión. Él veía que venían los soldados de él se estaban yendo y el ejército y ya a la hora de la batalla y le estaban yendo y él solo hizo el holocausto. Alocadamente, tomó una decisión por presión. Eso es complicado. De las cosas en la vida que debemos de ejercitarnos y pedirle a Dios, las decisiones. ¿Y por qué? Porque lo que decidimos hoy, tu futuro. Por eso lo importante es hoy, no ayer, hoy. ¿Sabes qué es lo hermoso? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, eso es una promesa, eso rompe. Porque es que, oye, yo decidí aquí mal. Pero si usted decide aquí, ya viene la palabra, Dios en su poder y su misericordia, eso no permite que genere una cosecha. No, eso no cabe en la mente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Cuando comenzamos a hacer la palabra, se inicia una nueva siembra para una nueva cosecha. Entonces, todos los días debemos de pedirle a Dios eso. Entonces, el rey Asa actuó alocadamente y tuvo la disciplina. Escuchó la disciplina. David lo disciplinaron y ¿qué hizo David? Señor, listo. Mire lo que hizo Asa, y a veces nos pasa a nosotros eso. Mire lo que hizo Asa.
Segunda de Crónicas 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolorizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. O sea, Asa, en lugar de ser humilde y reconocer que necesitaba a Dios, que Dios hizo todo en él y que por eso prosperaba, el vidente para la cárcel. Y se enojó y se desquitó con todo el mundo. ¿Y qué culpa a ellos? Si ya Dios había definido algo. Entonces él no aceptó. Entonces, ¿cómo quedó su corazón con Dios? Mientras él lo buscaba antes, ¿cómo quedó con Dios? Entonces, a veces nosotros nos sucede algo, nos pasa algo, pero ¿cómo yo tan bueno? ¿Y cómo me pasa esto a mí? Pues no vuelvo a orar. Y no vuelvo a leer la palabra. Y no me vuelvo a congregar. Uno le pasa eso. Entonces uno debe tener un corazón conforme al de Dios de David, que una disciplina así, Señor, que Señor, permíteme ver que estaba cogiendo el camino que no era, y su disciplina es para enderezarme, para disfrutar de la vida sobrenatural aquí en la tierra, decisiones. Entonces, fuera que tomó mal la decisión, Dios le envía al profeta para que, oiga, recapacite, decidió mal, acaba de embarrarla y se enoja. ¿Se enojó contra el vidente? No, se enojó contra Dios. Como cuando oró, que le dijo, el etíope viene contra usted, Dios, no dijo contra él, sino contra Dios. Él ahí no se enojó con el vidente ni con el pueblo, se enojó con Dios. Preguntémonos si nos enojamos con Dios. Preguntémonos si uno se enoja con Dios por lo que le pasa, por lo que está viviendo, porque a veces una enfermedad en el hogar, un problema económico, un problema familiar, ¿sí? O uno se esfuerza mucho y no ve el resultado, y entonces aparece la envidia, y por qué el otro sí, la codicia, yo quiero tener el del otro. El alma se le vuelve una nada y se termina, es que uno enojándose con Dios, y cuando se enoja con Dios le pasa lo del rey Asa con la gente, a todos los maltrata. El pobre profeta y la gente se vieron afectados por lo de Asa. Entonces miren las decisiones, todo lo que va sucediendo. Entonces pensemos hoy que no tengas que esperar a diciembre 31. Dios te llamó a renovar la mente. ¿Y qué es renovar la mente? Que su palabra alumbra el entendimiento para una vida de fe. ¿Qué es una vida de fe? Que Dios te llamó para que veas la palabra y la tomes en cuenta. Voy a hacer lo que dice la palabra, siento otra cosa. No, lo que dice la palabra. Veo otra cosa. No, lo que dice la palabra. Me dijeron algo. No, lo que dice la palabra. Y para eso, relación con Dios. Relación con Dios, familia. Es algo maravilloso. ¿Cómo termina Asa? Imagínense, si ya estaba orado con Dios y no aceptó la disciplina, ¿cómo terminaría? Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Cuando dice, entonces yo me enfermo, no puedo ir donde los médicos. No, eso no es lo que quiere decir el versículo. El versículo lo que quiere decir es que Asa se enfermó gravemente y hizo lo mismo que en la historia anterior. No tuvo en cuenta ¿a quién? A Dios. Porque ya estaba enojado con Dios. Entonces ya nada. Vea, es como cuando uno va donde un amigo, un familiar está compartiendo la palabra y dice, venga, oremos. ¿Qué oremos si haya problemas? No me hable de Dios. Entonces uno, no sé si le ha pasado. No, que es Dios o no, mire los problemas. Usted no ve el gobierno, no. Entonces uno queda. Cuando dice que buscó a los médicos, significa que es que él terminó sin tener en cuenta a Dios y enojado y bravo con Dios por todo lo que le sucedió al tomar una decisión sin consultársela. Tú no dirías ahora, entonces Dios me va a disciplinar porque no consulto algo. No, ¿qué sucede cuando no tomamos la palabra en cuenta?
Pues si yo no tomo en cuenta la palabra, un ejemplo que parece sencillo como el perdonar en el hogar, pues ¿cómo va a estar el ambiente en el hogar ese día? Pues uno allá no habla, el otro no habla, el otro grita, el otro bravo, el otro, y si son bien agresivos, pues entonces se dan golpes. Entonces, al no tomar en cuenta la palabra, no disfrutamos del reino, no lo vamos viendo. Y somos escogidos. Dios nos llamó, vemos la palabra, la leemos, pero por no hacerla, ¿sí? Entonces uno comienza a decir, no, eso es la gracia, eso es mentira. No, haz un alto y diga, oiga, no la estoy haciendo. Señor, ayúdeme a hacer la palabra. No quiero vivir más en lo que yo siento, en lo que dice su palabra. No quiero vivir más en lo que veo, en lo que dice su palabra. No quiero vivir más en la tendencia y la moda, quiero vivir en su palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra no pasa, es eterna, es la verdad y se cumple. Entonces, familia, Dios nos llamó a una vida sobrenatural, una vida maravillosa que cada día más en la congregación se está viendo, porque la única manera que nos hemos sostenido es por los milagros de Dios. Y cada día más en el hogar, cada persona teniendo esa relación personal, en la mañana, el mediodía, en la noche, pedirle a Dios esa guía que le permita ver, ser humildes, no enojarse con Dios, decirle, Señor, es usted en mi vida, y voy a hacer lo que dice. Vamos a ver el reino de Dios aquí en la tierra, vamos a ver su gloria, vamos a ver los deseos del corazón cumplidos y la promesa que dice la palabra, que Dios te va a dar más de lo que pides y entiendes. Entonces vamos a alabar al Señor. Vamos a glorificar su nombre. Señor, te pedimos para que cada día coloques ese deseo y ese anhelo en cada uno de nosotros para tener la relación contigo. Pedimos que sea clara la palabra, el evangelio, que es el hacer, Señor. Ser humildes para reconocer que te necesitamos. Que cada día, Señor, te necesitamos en nuestras diferentes áreas, en el trabajo, en la familia, en la vida personal, en la economía, Señor. Oramos para que cada día tu palabra sea clara para poder hacerla, Señor. Que cada día veamos que se cumple, que el milagro va a suceder, que independiente de las circunstancias, vamos a ver ese milagro como la promesa, Señor, sobre la enfermedad. Te pedimos por las dolencias de cada persona en la congregación, porque creemos en tu palabra y sabemos que se cumple, Señor, que restauran los cuerpos, que los metabolismos, Señor, funcionan adecuadamente, que cada órgano, cada sistema, cada neurona, cada célula, Señor, funcione adecuadamente para tu gloria, Señor, porque en tu cuerpo y por tu llaga hemos sido curados. Te llevaste las enfermedades para que vivir sobrenaturalmente en la tierra, Señor, guardados y cuidados por tu palabra. Igual por la provisión en medio de un mundo de tanto situación económica difícil, Señor, oramos para que des ideas, para que des fortaleza, para que las personas persistan, para que les des los empleos, los negocios, los ascensos, Señor, la disciplina, para trabajar, Señor, con toda la capacidad. Oramos para que seas abriendo esas ventanas de los cielos, para que en cada hogar llegue tu provisión, Señor. Tú eres un Dios que no miente, un Dios que tu palabra se cumple, Señor. Te pedimos por cada hogar, para que el centro sea tu palabra, no religiosidad, Señor, sino tu palabra viva, para que te reconozcamos como nuestro Dios y que tu amor sea el centro de cada familia, donde el perdón, la paciencia, Señor, esté presente del uno con el otro, Señor. Te pedimos por esta semana para que nos guardes del mal, que nos apartes, Señor, del mal. Te pedimos, Señor, para que nos guíes con tu palabra. Te pedimos por el país, por la situación, Señor, del país, para que tengas misericordia, Señor, que des sabiduría a todos los líderes que toman las decisiones, Señor, para que sea el país tomando la ruta nuevamente, Padre, que los guardes.
Señor, te pedimos para que cada día, Señor, en los diferentes estudios bíblicos, Señor, asistan cada persona. Coloca ese deseo para que los que has llamado, todos estemos en estudios bíblicos, sabiendo la necesidad de conocerte. Te pedimos para que alumbres nuestro entendimiento, renueves nuestra manera de pensar para cada día vivir por fe, Señor, y no por vista. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.